El parto prematuro o pretérmino se refiere al nacimiento de un bebé antes de las 37 semanas completas de gestación o entre las 22 y 36 semanas completas. Es un evento que puede presentar complicaciones y requerir cuidados especiales para el recién nacido. En cambio, se denomina parto inmaduro a la gestación entre las 22 y 27 semanas. En neonatología, se considera 3 términos. Pretérmino moderado, entre las 32 y 36 semanas. Pretérmino severo, menor a 32 semanas, y pretérmino extremo, menor de 28 semanas. Frecuencia. La frecuencia del parto prematuro varía según el país y la población estudiada. A nivel mundial, se estima que alrededor del 5 y 9% de los nacimientos son prematuros. Sin embargo, en algunos países desarrollados, esta cifra puede ser aún más alta. Esta variación tiene 2 causas. A. Errores en la estimación de la edad gestacional. B. Cifras de poblaciones con distintas características, socioeconómicas, modelos de prevención, etc. Etiología. La etiología del parto prematuro puede ser multifactorial y no siempre se conoce la causa exacta. Algunos factores de riesgo incluyen infecciones del tracto urinario o vaginal, enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión, embarazos múltiples, malformaciones uterinas, antecedentes de parto prematuro previo y estrés emocional o físico. Mencionaremos las más importantes. Estrés psicosocial materno. Puede producir estrés fetal con reducción del flujo uteroplacentario y así activar el mecanismo fetal del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, liberando el factor liberador de la corticotrofina. Esta estimula las células del amnios, corión y decidua, produciéndose prostaglandinas que producen contracciones uterinas y maduran el cuello. A su vez, las prostaglandinas también estimulan el factor liberador de la hormona corticotrófica de la placenta, membranas ovulares y decidua, iniciándose un círculo de retroalimentación que desencadenaría el parto prematuro. Infecciones ascendentes del tracto genitourinario. Se asocian al parto prematuro. Estas infecciones junto con las amnióticas activan interleuquinas que estimulan la síntesis de prostaglandinas a nivel de la decidua y de las membranas ovulares. Embarazo múltiple e hidramnios. Produce una sobredistensión del útero que puede exceder su capacidad de compensación y ser causa de parto prematuro. Intervalo intergenésico corto. Periodo comprendido entre la finalización del último embarazo y el inicio del actual, provoca mayor incidencia de niños de bajo peso. Factores de riesgo del parto prematuro. Están fuertemente ligados a 3 grandes problemas de fondo: ambientales, socioeconómicos y educacionales. Factores potencialmente removibles durante el embarazo. Es decir, que se pueden resolver para evitar el parto prematuro. Bacteriuria asintomática. Infección urinaria. Infección ovular fetal. Vaginosis, Gardnerella vaginalis y Mycoplasma hominis, e infecciones por Chlamydia trachomatis y Streptococo grupo B. Insuficiente ganancia de peso materno. Trabajo con esfuerzo físico o en posición prolongada de pie. Estrés psicosocial. Incompetencia istmicocervical y acortamiento del cuello uterino. Hidramnios. Inducción del parto o cesárea anticipada. Factores no removibles pero controlables durante el embarazo. Pobreza y desventajas sociales. Bajo peso previo materno. Desnutrición materna. Edad menor de 17 años o mayor de 35 años. Rotura prematura de las membranas. Embarazo múltiple. Malformaciones y miomas uterocervicales. Partos de pretérmino previos al embarazo actual. Intervalo corto desde el último embarazo. Metrorragias del primero y el segundo trimestre. Cirugía genitourinaria y abdominal concomitante con el embarazo. Marcadores biológicos predictores del parto prematuro. Debemos mencionar las siguientes. 1. Medida de la concentración en el suero materno del factor liberador de la corticotrofina. 2. Determinación de estriol en la saliva. 3. Interleuquina y fibronectina en la secreción cervicovaginal. 4. Monitoreo de la actividad uterina en el hogar y la ecografía segmento cervical. 5. Examen ecográfico endovaginal en el segundo trimestre.
En antecedentes de partos pretérmino previos, se encontraron asociación entre modificaciones segmentocervicales y el parto prematuro. Estas son el espesor y vascularidad del segmento inferior y del cuello uterino, el contorno del canal cervical derecho o curvo y su posición horizontal o vertical, el largo y la dilatación del canal, asociada o no a prolapso de membranas por el orificio cervical interno. Prevención. Algunas medidas que pueden ayudar a reducir el riesgo incluyen llevar un estilo de vida saludable antes y durante el embarazo, recibir atención prenatal regular, evitar el consumo de alcohol, tabaco y drogas ilícitas, controlar enfermedades crónicas y tratar infecciones oportunamente. Mencionaremos los siguientes. Apoyo social. Contiene a las mujeres de grupos socialmente desprotegidos por medio de apoyo adicional. Reducen el estrés psicosocial y brindan información sobre prevención de riesgos y salud reproductiva. Progesterona. Preserva el embarazo en sus primeras semanas. También evita el parto prematuro recurrente en mujeres con factores de riesgo. Betamiméticos preventivos por vía oral. Los ensayos clínicos realizados muestran que no tienen el efecto beneficioso buscado, no son recomendados. Cerclaje cervical. Se aplica durante una incompetencia istmicocervical, su aplicación es limitada siendo eficaz para reducir la incidencia de parto prematuro. Bacteriuria asintomática. Su detección y tratamiento es importante en la salud de la madre y el niño. También se asocia con una reducción del 40% de los nacimientos de pretérmino y bajo peso al nacer. Vaginosis bacteriana. Colonización vaginal con bacterias anaeróbicas, Mycoplasma hominis y Gardnereia vaginalis, deben ser tratada. Se asocia con una mayor incidencia de parto prematuro. Antibióticos. En la amenaza de parto o durante el parto prematuro, con las membranas íntegras y sin una patología infecciosa evidente, su uso preventivo no está justificado. Solo son efectivos en la RPM, previo a la semana 37, la administración de eritromicina es beneficiosa para reducir la corioamnionitis. También puede prolongar la gestación en unos días. Diagnóstico. El diagnóstico del parto prematuro se basa en la evaluación clínica de los síntomas y signos, como contracciones uterinas regulares y dolorosas, cambios cervicales prematuros o rotura prematura de membranas. Además, se pueden realizar pruebas complementarias, como el monitoreo fetal, la medición de la longitud cervical y análisis de líquido amniótico. El diagnóstico precoz de la amenaza de parto prematuro se basa en 3 elementos: la edad del embarazo, las características de las contracciones uterinas y el estado del cuello uterino. Edad del embarazo. Oscila entre las 22 y 36 semanas de amenorrea. Cuando hay dudas sobre la fecha de la última menstruación, se debe tomar la altura uterina, el diámetro biparietal por ultrasonografía y líquido amniótico para diagnosticar el embarazo pretérmino. Contracciones uterinas. Se caracterizan por ser dolorosas o causar molestias y ser detectables a la palpación abdominal o tocografía externa. Su frecuencia deberá exceder los valores normales para la edad del embarazo. Cuello uterino. Apreciar modificaciones, borramiento, la dilatación y la posición del cuello uterino, así como el apoyo de la presentación sobre el mismo y el estado de las membranas ovulares. En un trabajo de parto prematuro inicial se aprecia dilatación cervical entre 1 y 3 centímetros. Si supera esta cifra, hay franco trabajo de parto. En esta etapa, los fármacos uteroinhibidores no son suficientes para posponer el nacimiento. Restricción del crecimiento fetal. La causa más común es la mala nutrición, por ingesta calórica insuficiente o que los aportes calóricos o de oxígeno no llegan al feto. En este último caso, por preeclampsia o hipertensión arterial crónica. En amenaza de parto prematuro confirmado con un tamaño fetal adecuado, además de tratar la patología asociada, se debe dar un tratamiento para inhibir las contracciones uterinas y acelerar la madurez pulmonar fetal. Tratamiento. El tratamiento del parto prematuro depende de la situación clínica de cada caso. En algunos casos, se pueden administrar medicamentos para detener las contracciones uterinas y promover la maduración pulmonar fetal. También se pueden administrar corticosteroides para acelerar la maduración de los pulmones del bebé. En situaciones graves, puede ser necesario el parto prematuro para proteger la salud de la madre y el bebé. Tratamiento antenatal de la amenaza o del parto prematuro. Agentes tocolíticos, inhibidores de la contractilidad uterina.
Detienen el parto prematuro y son 1. Beta-miméticos. 2. Antiprostaglandinas. 3. Bloqueantes del calcio. 4. Antagonistas de la oxitocina. Betamiméticos, agonistas de los receptores beta-adrenérgicos. La adrenalina estimula los adrenoceptores alfa y beta del útero grávido e inhibe las contracciones uterinas, pero su aplicación clínica ha sido descartada porque provoca efectos colaterales cardiovasculares y metabólicos. En los gráficos se pueden observar algunos fármacos betamiméticos útiles para evitar el parto prematuro. Efectos uterinos. Por vía intravenosa se logra la máxima potencia uteroinhibidora. Su efecto se presenta entre 5 y 20 minutos. Una vez suspendido el betamimético, la desaparición del efecto se produce entre los 30 y los 90 minutos. Antiprostaglandinas. Inhibidores de la síntesis y liberación de prostaglandinas. Intervienen en la regulación de la contractilidad uterina. Las prostaglandinas y su liberación pueden ser inhibidas por agentes antiinflamatorios o antipiréticos como la aspirina o indometacina. Efectos uterinos. La administración de indometacina a la madre, 100 mg día, reduce significativamente la contractilidad uterina del parto prematuro. Su efecto potencia el de los betamiméticos y permitiría una tocólisis sostenida para dar tiempo, 48 a 72 horas. Efectos colaterales. Puede producir oligoamnios y constricción del conducto arterioso fetal o aumentar, en el recién nacido, la frecuencia de hipertensión pulmonar o de enterocolitis necrotizante o de oliguria. Indicaciones para la indometacina. Su uso es opcional. Solo está indicada en embarazo menor a 32 semanas a dosis de 100 mg día por 3 días, dosis total 300 mg. Esto evita riesgos sobre el conducto arterioso y además corresponde a un peso del feto de 1.500 gramos, por debajo del cual la mortalidad y morbilidad de los recién nacidos con muy bajo peso es muy alta y se requieren cuidados intensivos. Bloqueantes del calcio. Con un efecto similar a los betamiméticos relajando la musculatura uterina. Efectos colaterales. Reduce la resistencia vascular y podría provocar hipotensión materna con una posible disminución de la perfusión uteroplacentaria y de la oxigenación fetal. Antagonistas de la oxitocina. Ocupan los receptores uterinos de la oxitocina y reducirían la contractilidad uterina. Por ejemplo, el atosiban, un nonapéptido análogo de la oxitocina, prolonga la gestación a las 48 horas y a los 7 días, la edad gestacional y el peso al nacer. Tratamiento de ataque, dosis única en bolo intravenoso de 6.75 mg, seguida de 300 microgramos intravenoso durante 3 horas y luego 100 microgramos intravenoso hasta completarse un periodo que oscila entre las 18 a 48 horas. Aceleración de la maduración de la función pulmonar fetal. Siempre hay que intentar inducir la madurez pulmonar entre las semanas 28 y 33 por el SDR en el parto prematuro. La síntesis del agente tensioactivo o surfactante se usa en la maduración pulmonar fetal. Este tapiza todo el alveolo pulmonar disminuyendo la tensión superficial evitando el colapso alveolar. Los glucocorticoides aceleran la biosíntesis del surfactante pulmonar mediante 1. Los glucocorticoides estimulan la enzima adenilciclasa que transforma el ATP en AMP cíclico. 2. Los corticoides ejercen acción sobre las células alveolares tipo 2, que por intermedio del RNA mensajero transfiere la información a los ribosomas, donde se sintetiza el surfactante. Los corticoides más eficaces son 1. Betametasona, 6 mg de fosfato más 6 mg de acetato de betametasona, en total 12 mg intramuscular día por 2 días. 2. La dexametasona 6 mg intramuscular cada 12 horas por 2 días. 3. La hidrocortisona 500 mg intravenoso cada 12 horas por 2 días. Conducta terapéutica. Antes de iniciar el tratamiento, se debe 1. Repasar las contraindicaciones para prolongar la gestación y las de las drogas a utilizar. 2. Realizar los controles clínicos materno-fetales en condiciones basales. 3. Diagnosticar y tratar la patología asociada. En ocasiones puede ser la causa del parto prematuro, ejemplo, vaginosis e infección de tracto urinario. Tratamiento inicial. El esquema es el siguiente.
1. Reposo en cama mientras se aplica la tocólisis inicial. Luego reposo relativo sin esfuerzo físico. 2. Tocólisis. Esta se subdivide en A. De instalación rápida. Fármacos uteroinhibidores, beta-miméticos o un antagonista de la oxitocina, atosiban. Por ejemplo, fenoterol intravenosa continua, con 1 microgramo por minuto, y subir dosis hasta 4 microgramos por minuto si no hay taquicardia. B. De instalación lenta y efecto sostenido. Fármacos antiprostaglandinas, indometacina 100 mg día vía rectal. Solo en gestación menor o igual a 31 semanas y no mayor de 72 horas, total 300 mg, 100 por día. 3. Inducción de la madurez pulmonar fetal. Con glucocorticoides, por ejemplo, betametasona 12 mg intramuscular al inicio y a las 24 horas, en gestaciones menores de 34 semanas. Tratamiento de sostén. Finalizado el tratamiento inicial con éxito, se indicará A. Reposo relativo en cama las primeras 48 horas sin esfuerzo físico, solo si las membranas ovulares están íntegras. B. Restricción de exámenes vaginales. C. Indometacina vía oral, 25 mg cada 6 horas o por vía rectal 100 mg por día, hasta completar 300 mg. Esto solo en menores de 32 semanas. D. Betametasona, 12 mg intramuscular a las 24 horas de la primera dosis inicial de 12 mg. Se dará el alta cuando A. Desaparezcan los signos y síntomas que motivaron el tratamiento. B. Las condiciones educacionales, socioeconómicas y de higiene sean aceptables para ayudar a la gestación. C. El domicilio esté próximo a un centro de salud para el control del tratamiento ambulatorio a seguir. Tratamiento ambulatorio. 1. Retorno gradual a sus actividades, sin esfuerzos físicos. 2. Control prenatal al 4º día del alta. Luego controles cada 7 días. En esto se prestará atención a A. La contractilidad uterina referida por la paciente. B. El crecimiento fetal, por altura uterina y ecografía. C. El cumplimiento de la medicación. Contraindicaciones para detener el parto prematuro. Contraindicaciones absolutas. 1. Rotura prematura de membranas ovulares con sospecha o evidencia de infección. 2. Desprendimiento de la placenta. 3. Placenta previa con hemorragia importante. 4. Malformaciones congénitas graves. 5. Diabetes no estabilizada y de difícil manejo. 6. Diabetes con vasculopatía grave. 7. Nefropatía crónica en evolución. Contraindicaciones relativas. A. Polihidramnios. B. Eritroblastosis fetal. C. Hipertensión arterial crónica. D. Preeclampsia. E. Restricción del crecimiento y sufrimiento fetal crónico. F. Trabajo de parto con más de 4 centímetros de dilatación cervical. Contraindicaciones exclusivas para los betamiméticos. A. Cardiopatía orgánica no compensada. B. Ritmos cardíacos patológicos maternos. C. Hipertiroidismo. D. Hipertermia reciente sin etiología conocida, descartar miocarditis viral. Contraindicaciones exclusivas para los glucocorticoides. A. Evidencia de madurez pulmonar. B. Antes de las 28 semanas de amenorrea. C. Después de las 33 semanas de amenorrea. D. Infecciones maternas graves. E. Preeclampsia. Cuidados durante el periodo de dilatación y periodo expulsivo del parto prematuro. Periodo de dilatación. A. Antibióticos. Administración profiláctica de ampicilina o penicilina G o clindamicina intravenoso cada 6 horas hasta el nacimiento. B. Posición horizontal, en decúbito lateral. C. Evitar la amniotomía, para proteger las membranas en el prematuro. D. Traslado a la sala de partos con mayor antelación que en el parto de término, alrededor de 6 a 7 centímetros. E. Presencia del equipo perinatal, obstetra y neonatóloga, para la atención del recién nacido en sala de partos a partir de los 6 a 7 centímetros de dilatación. Periodo expulsivo. A. En la nulípara con períneo tenso practicar una episiotomía, para reducir traumatismos fetales. B. Evitar la amniotomía hasta el desprendimiento de la presentación. C. Proscribir el empleo de ventosa obstétrica.
Preguntas residencia. La expulsión del feto entre las 37 y 42 semanas se denomina A. Parto de término. B. Parto pretérmino. C. Parto inmaduro. D. Aborto. E. Parto postérmino. La respuesta correcta es A. Parto de término. Una de las contraindicaciones absolutas para prolongar la gestación en una amenaza de parto prematuro es A. Ruptura prematura de membranas con sospecha de infección ovular. B. Polihidramnios. C. Preeclampsia. D. Eritroblastosis fetal. E. Hipertensión arterial crónica. La respuesta correcta es A. Ruptura prematura de membranas con sospecha de infección ovular. Se denomina parto inmaduro al que se produce A. Antes de 22 semanas. B. Entre 22 y 27 semanas. C. De 28 a 32 semanas. D. De 32 a 36 semanas. E. De 22 a 36 semanas. La respuesta correcta es B. Entre 22 y 27 semanas. ¿Cuáles son los efectos adversos sobre el feto cuando se utiliza indometacina en un embarazo de 34 semanas? A. Polihidramnios. B. Constricción del conducto arterioso fetal. C. Hipotensión pulmonar fetal. D. Poliuria fetal. E. Aumento de la excreción renal de creatinina. La respuesta correcta es B. Constricción del conducto arterioso fetal. Embarazada de 35 semanas, clasificada con parto inminente con alto riesgo perinatal, debemos realizar el siguiente tratamiento y manejo. A. Referir al hospital inmediatamente y no atender el parto. B. No emplear ninguna solución intravenosa. C. Atender el parto de acuerdo a norma y referir en el posparto inmediato. D. En caso de preeclampsia, no realizar ninguna acción y referir al hospital. E. En caso de infección, no realizar ningún manejo y referir al hospital. La respuesta correcta es C. Atender el parto de acuerdo a norma y referir en el posparto inmediato. ¿Hasta qué semana de gestación se recomienda el uso de la indometacina como tocolítico? A. 24 semanas. B. 28 semanas. C. 32 semanas. D. 34 semanas. E. 36 semanas. La respuesta correcta es C. 32 semanas. ¿Cuál es la consecuencia más frecuente por la administración de indometacina después de las 31 semanas de embarazo? A. Cierre del conducto arterioso. B. Comunicación interauricular. C. Insuficiencia cardíaca en niños. D. Estenosis pulmonar. E. Cabalgamiento de la aorta. La respuesta correcta es A. Cierre del conducto arterioso. Cuando el cuello uterino en una mujer gestante no está maduro, pero hay amenaza de parto prematuro, se debe utilizar para la maduración pulmonar. A. Nifedipino. B. Atosiban. C. Indometacina. D. Betametasona. E. Hidrocortisona. La respuesta correcta es D. Betametasona.